heridas, pero también nos corresponde seguir trabajando. Tenemos más de 334 presos políticos y este informe no elimina las torturas que siguen continuando en Venezuela. Agrava la situación, la arremetida es mucho más fuerte y debemos seguir alzando nuestras voces. Hoy iniciaremos con uno de los temas más importantes en algunos de los países, en Venezuela, en Bolivia también ha sucedido, porque son los más atacados por los regímenes totalitarios que para menoscabar la democracia debilitan las instituciones dejando que prevalezca la corrupción y así transformar el sistema electoral. Hacerlo un traje a su medida para tratar de ejercer el control de los poderes del Estado y de este modo procurar convocatorias de fraude. Hoy esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, con el fin de tomar el Parlamento, que es el único organismo legítimo electo popularmente. El régimen de Nicolás Maduro ha perseguido sistemáticamente a la Asamblea Nacional de Venezuela y trata y sigue tratando de limitar el trabajo de nuestros parlamentarios, persiguiéndolos, encarcelándolos, revocándoles su inmunidad parlamentaria, hasta verlos a muchos en el exilio o torturándolos. Hoy podemos dar ejemplo de cada uno de los puntos de cómo se genera un fraude electoral. El régimen expropia a los partidos políticos, elimina la democracia interna y con ello crea una oposición a su medida. Designan inconstitucionalmente el Consejo Nacional Electoral, sin la intervención del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nuestro registro electoral no está auditado y presenta vicios. Los mecanismos y procesos de Venezuela no están auditados. Las instituciones de identificación se encuentran actualmente usurpadas y secuestradas por el personal de inteligencia de otros países. Doy fe de ello y lo hemos denunciado que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado los consulados y embajadas para emitir documentos a ciudadanos no venezolanos. No tenemos las condiciones y garantías mínimas para la celebración de elecciones democráticas. Todo lo antes que he expuesto y que tenemos prueba de ello, hace evidente las violaciones a la Constitución, a las leyes que hacen ilegítima cualquier elección que se haga sobre estas bases. El régimen se formó con el plan de permanencia, perpetuarse con las bases del populismo, de las desigualdades, de conflictos de clases, del resentimiento. Eso es lo que hoy hemos visto en Venezuela, y con el agravante que el régimen dictatorial se ampara con grupos narcoterroristas. Por esta razón, no podemos permitir, y ustedes tienen que ser portavoces de defensa de la democracia, los fraudes que se quieran generar en nuestros países. Debemos trabajar en conjunto con la comunidad internacional para generar mecanismos legítimos para devolverle a los ciudadanos su soberanía mediante elecciones libres, justas y verificables. Sobre esta premisa y tomando como marco vivencial lo que está ocurriendo en Venezuela y en países que se encuentran sumidos en la miseria, destaco que la democracia es mucho más que ejercer un sufragio, señores. La democracia no da el poder de la participación, de la libertad de expresión que hoy en día está censurada en nuestros países, de instituciones que permitan justicia, de respeto a los derechos humanos. Y es nuestra responsabilidad empoderar a las comunidades para que ejerzan a plenitud su rol en un sistema que debe garantizar la igualdad de derechos, las oportunidades para todos. Y es por ello que hoy desde San José de Costa Rica es fundamental reafirmar a los líderes jóvenes, que ustedes hoy son los portavoces, defiendan los valores democráticos y salvaguarden los derechos humanos y la paz. Por esta razón, hoy nos complace darle la palabra a la licenciada y doctora Mabel Cruz Romano. Y quiero destacar en su presentación, no solamente que es arquitecta, experta en planificación urbana con maestría en gestión política, que tiene doctorado en ciencia de desarrollo, docente universitaria, concejal municipal de La Paz, dirigente política,
exdiputada nacional y oficial de mayor de las cámaras de diputados y senadora de la República de Bolivia, fundadora Asociación de Concejales de Bolivia, de la Unión de Mujeres Parlamentarias, del Foro de Mujeres Políticas y la Red de Mujeres por la Democracia, capítulo Bolivia. De verdad que es un honor como mujer presentarla, saber y escuchar su ponencia, que para nosotros va a ser de mucho aliento y conocimiento para poder plasmarla en estos momentos que tanto lo necesitamos, pero el honor me complace mucho más porque es mujer y es lo que hoy en día queremos, levantar la voz de muchas mujeres donde le tengamos que decir que Latinoamérica los necesita, no solamente en nuestros hogares, sino como un rol principal para educar a nuestros familiares. Muchísimas gracias y le damos la palabra. Muy buenos días a todos los participantes de este segundo seminario que trata un tema tan importante como ver los factores que hacen al rescate de la democracia en nuestro país. Quiero darle un saludo a usted, señora embajadora María Faría, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este evento. Estuve contactada con algunos otros eventos regionales de la Red de Mujeres por la Democracia y bueno, ahí me tocó la suerte de poder contactarme con ustedes y poder participar en esta importante iniciativa que hoy llevan adelante y que creo que es lo más pertinente, lo más adecuado para este momento de nuestra vida histórica, la educación, la transmisión de conocimientos, el conocer experiencias diferentes, que vea cuán hermanos somos en la región. Yo soy una vieja persona, no soy de como ustedes todos tan jóvenes y llenos de esperanzas, pero lo que sí creo que es importante que puedo, a partir de esa experiencia que tuve desde mis tiempos de profesional joven en gobierno municipal y luego pasar activamente a la vida política, a las luchas feministas, al parlamento de mi país y desde hace 14 años sentirme en una especie de asilo o más bien de retraimiento en mi propio territorio debido a los cambios y la vorágine que ha pasado en Bolivia en estos tiempos. Quiero decir que este tema del rescate de la democracia y como se me asignó el tema de hablar sobre los escenarios del fraude electoral en Bolivia, podría haber la posibilidad de múltiples abordajes. Empezaré diciéndoles a todos los participantes que hablar de un fraude siempre suena a algo lejano, ajeno, que no nos va a tocar o que no podemos identificar, no podemos conocer bien de qué se trata. Empecemos por la palabra. Fraude es un engaño, ¿no? Es un engaño a los demás. Y es un engaño que perjudica al engañado. Entonces, un fraude electoral es obviamente un engaño a la democracia, un engaño a los pueblos, es un engaño a la razón, es un engaño al sentimiento de aquellos ciudadanos que confían en el sistema democrático de elecciones libres y transparentes. Para el caso nuestro de Bolivia, el tema nos afecta desde hace mucho tiempo, aunque hace un año que estamos inmersos en la discusión cotidiana, continua de este tema. Pero la gestación de un fraude no es un tema técnico, operativo, de un momento, de una emergencia, o es un apunte para un momento de las elecciones. No, el fraude se lo planifica, tiene una estrategia, tiene operadores, tiene tecnología,
tiene conductores, tiene responsables. En sí, el fraude en nuestros países es una estrategia de toma del poder o de mantenimiento del poder que solo debe hacer en grandes institutos de inteligencia que van a tener todas las respuestas y van a jugar como en un tablero de ajedrez todas las piezas y todas las movidas de las piezas para el caso que corresponda. Entonces, ya estamos hablando de que estas transnacionales del mantenimiento y sostenimiento de los gobiernos autocráticos, de las dictaduras, son una institución que existe, que está totalmente a la sombra y que sin embargo domina a nuestros países y domina y marca y orienta sus elecciones. La historia de mi país, de Bolivia, está llena de episodios negros, o sea, tiene varios episodios negros en materia de fraude electoral, al igual que muchos de los países de América Latina, ¿no? Nosotros ahora estamos a 29 años de democracia, 15 años después de los regímenes militares, fueron de liberalismo y luego de neoliberalismo, el satanizado y estigmatizado concepto político del neoliberalismo. Pero también tengo casi igual 14 años de socialismo del siglo XXI, que como todos ustedes saben, es el paraguas grande, es el marco político, ideológico, teórico, doctrinal de los países del llamado ALBA, o sea, los países que bajo el pretexto de ser regímenes de izquierda, de una visión nueva, de una renovación, son los regímenes que han decidido encaramarse en los gobiernos de nuestros países para fungir de allí los más oscuros intereses, defender los más oscuros intereses, empoderar a pocos, jugar con las ilusiones de sus pueblos, manejar nuestros recursos naturales, enriquecimientos ilícitos, corrupción, mal manejo y engaño. ¿Qué puedo decirles? De los primeros 15 años de neoliberalismo en Bolivia, se quedó con un sentimiento de desilusión, de desincentivo hacia y descrédito de los partidos políticos, porque se decía que eran muy corruptos, que el sistema político siempre es malo, que no merece su confianza, y a raíz de eso vino una proscripción de la ciudadanía a los partidos políticos formalmente establecidos, con historia, con tradición, con estructura orgánica, con compromisos, etc. Y esa proscripción y ese sentimiento negativo hacia la clase política anterior hizo que la población boliviana masivamente, sin mirar sus clases sociales, ni sus estratos socioeconómicos, ni su origen étnico, ni nada, votara en gran mayoría en contra de ese sistema, y el voto le benefició a Evo Morales del MAS, Movimiento hacia el Socialismo, que durante ese tiempo pues tuvo un poder omnímodo en función a ese apoyo. Pero no solo era esto, el descrédito y del castigo a la clase política, también había una gran ilusión por algo nuevo, por algo que para Bolivia era importante, y es cambiar a los sectores políticos, que haya inclusión de los sectores marginados, como ser los indígenas, los pueblos originarios, las clases desposeídas, y que había un consenso, y por eso es que el MAS tuvo 2/3 del Parlamento Nacional, tanto en senadores cuanto en diputados. Y esta es el legado, el tesoro que los bolivianos pusimos en manos de Evo Morales y su gente y su partido para llevar adelante nuestro país. En esos 14 años de este modelo, el MAS y Evo Morales tuvieron un poder omnímodo en sus manos.
Tenían el poder ejecutivo, tenían el poder legislativo. Con estos dos tuvieron el poder judicial absolutamente a su servicio. Y también el poder electoral, que dejó de ser esa casa transparente para que captaba, orientaba, llevaba adelante los deseos del pueblo boliviano con su voto democrático. Esos 2/3 del legislativo hacía que la oposición en el Parlamento, además fragmentada en pequeñas bancadas de 3, 4, 5 diputados o 2 senadores, tuviera un rol de inexistente, o sea, intrascendente, absolutamente inútil su trabajo. Y bueno, ese es el escenario que les puedo mostrar de nuestra historia. Pero con todo lo que ha pasado últimamente en Bolivia, uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer Evo Morales y sus hombres y mujeres para dilapidar semejante capital político, semejante capital social, y también los precios elevados de algunas materias primas como el petróleo, el gas, etcétera, poder económico? Con semejante poder cultural que tiene en sus manos la diversidad y la pluralidad de la sociedad boliviana, aparte del increíble apoyo internacional, ¿no?, que traía pues este tema de las instancias de cooperación del sistema bolivariano, del ALBA, del Mercosur, etc. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ha pasado es lo que siempre pasa cuando la gente se cree con el derecho divino a medrar, a abusar, a apoderarse de lo que no le es propio, de lo que es de un pueblo, de una base social, y es el poder. El poder que da manos para todo, que da opciones para todo, que les permite todo, el poder, y siempre querer más poder. Si ya tenían, imagínense, 2/3, tenían todos los poderes del Estado, tenían a la base social y indígena, originaria, cultural de Bolivia, tenían una buena economía, teníamos buenos ingresos. ¿Por qué querer más? ¿Qué era más? Lo que quería, ese más que son la población, lo que quería era desarrollo, mejoramiento de sus condiciones de vida, que haya mejor distribución de la riqueza, que haya posibilidades de mayores niveles de educación, de salud, de infraestructura, de vivienda. Ellos prometieron el lema del vivir bien. Decían que todo el mundo va a vivir bien, pero resulta que los que vivieron bien no fueron todos, sino muy pocos, y eran del partido gobernante. En el camino de aclarar qué va pasando y de contarles, porque he tenido que trascender un tema meramente teórico de lo que es el fraude. Prefiero hacer un conversatorio y por eso voy a recurrir a videitos para que ustedes puedan conocer mejor lo que es mi país y lo que ha pasado. Es decirle que en este proceso de ese empoderamiento, de ese ensimismamiento, de esa soberbia de yo tengo todo, se perdió obviamente los objetivos que tenían hace 14 años. O sea, había una simbólica de los pueblos, de los sectores populares, de los movimientos sociales organizados a su lado, pero parecían un escenario. En el fondo, el campesino boliviano sigue tan pobre como era hace 14 años, sigue tan triste con sus condiciones en las que vive, etc. Y bueno, pero esto no importaba, se suponía que teníamos toda la vida por delante con nuestro gran líder y su régimen que ya empezó
con muchos rasgos de totalitarismo, como decía la embajadora, ya eliminar a los que opinan diferente, inclusive llegar al asesinato a los enemigos políticos, encarcelar, o utilizar la judicialización de todo para poder amedrentar a la gente que estaba en la oposición, que iba creciendo, que iba surgiendo. Entonces, en todo ese contexto, pero al inicio del mandato, en el primer mandato, se aprobó una nueva constitución. Se llamó a una asamblea constituyente y se aprobó al estilo y con las innovaciones que, bueno, le permitía su fuerza política, ¿no? Una de esas definiciones que tuvo mucho debate en Bolivia fue el tema de la reelección de los candidatos. Y no obstante de que al inicio el MAS planteaba la reelección indefinida, esta no es una figura que se adapte mucho al modelo boliviano y a la percepción del poder de la sociedad boliviana, y a pesar de que tenía la fuerza política para imponerlo, quizás no tenía la fuerza moral para llevarlo adelante. Y por lo tanto la constitución política nueva estableció que solamente se podía permitir 2 elecciones continuas de un candidato y no más. Entonces, se llegó con eso prácticamente 10 años y para las elecciones del 2015 ya venía cierto malestar ya porque él había hecho una interpretación, o sea, los masistas y Evo Morales hicieron una interpretación muy antojadiza de esta nueva constitución y se reeligió otro periodo más, porque dijo que el anterior país pre-constitución nueva era otro y que le correspondía a cumplir su segundo mandato en el marco de la nueva constitución, ¿no? Entonces, hemos sufrido eso y apenas ganó nuevamente con 2/3 la elección del 2015, empezó a perfilar en este proceso de campaña continua, porque nunca paró, todo era con el apoyo de Chávez, después Maduro, y sus recursos de PDVSA, y las cosas y los negocios turbios que había, que dejaban fondos, tenía su programa El País Cambia, Evo Cumple, y hacía canchitas y hacía cosas y que le ligaban a la población, a su clientela, de los sectores rurales, populares, etcétera, ¿no? Entonces ahí se obsesionó con el tema de qué iba a pasar el 2020 o el 2019, que había nuevas elecciones, y dijo, no puede ser, no me pueden limitar mi decisión de volverme a candidatear, ¿no? Y bueno, en función a eso, el 2016 llamó a un referéndum. El referéndum constitucional, un referéndum de modificación constitucional que pretendía cambiar unos artículos de nuestra Constitución, permitiéndole que pueda candidatear indefinidamente. Llamó a preguntar al soberano para que posibiliten su reelección, y el 21 de febrero del 2016, el pueblo, con una mayoría de 51.3%, le dijo no. Si fueras gentil, ¿me lo puedes poner el videito 1? Por favor. Sí, por favor, que corra ese video. No sé, no tiene sonido. Aquí solamente les muestro cómo fue la campaña y toda la activación de la sociedad civil boliviana en contra del sí al referéndum. Como les digo, la mayoría le dijo no. Y ese fue uno de los temas más complicados que tuvo que enfrentar Evo Morales, que dijo además en ese momento que si la población le decía que no,
y que él no lo creía por los fuertes apoyos que tuvo, él se iba a ir a su casa y no iba a insistir. Ok, lo paramos ese video, ¿no? Entonces, cuando terminó, a los 4 días de que salieron los resultados oficiales, que hoy dudamos de que hayan sido verdaderamente el 51, quizás era mucho más, porque bueno, el fraude estaba, la mentalidad de la continuidad estaba en su cabeza. Ahí salió a los 3 días y dijo, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Entonces vamos a seguir viendo qué pasa. Y con esa mentalidad, el 2017 presentó un recurso legal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la máxima instancia de evaluación constitucional, impugnando la limitación de su derecho humano a la reelección. Hicieron todo un proceso con el Poder Legislativo y esta argumentación de que la Constitución era antiderechos humanos. El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la declaración diciendo que debía haber una aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por encima de las normas constitucionales bolivianas, porque es un verdadero derecho humano que cualquier persona pueda candidatar las veces que se le guste, y que ninguna constitución podía ir sobre una norma mayor que era la constitución de la convención contraída con todos los países americanos. En base a eso, obviamente con la aprobación de su habilitación para candidatear, empezó a realizar otras maniobras operativas que hacían que lo poco de oposición que había se muriera, se acabara y no podría existir. Se convocó a elecciones primarias en los partidos en menos de un mes, cuando los partidos todavía están con el shock de todos los golpes que han tenido, y obviamente con la idea de imponer en su partido su candidatura y legitimar ahí dentro del cronograma electoral y las normas electorales la candidatura. Sabían los masistas y Evo Morales que esta acción le iba a traer problemas. Perdían gradualmente apoyo y ellos lo percibían, especialmente a nivel urbano y de las clases medias urbanas. Y en este proceso lo que se va armando es que sí, Evo Morales ya impone su candidatura, pero la oposición perfila y empieza a redondear la posibilidad de tener un solo candidato opositor que tenga la tarea, la misión de enfrentar a Evo Morales. Y se emplea ya una consigna, el voto útil. O sea, todos los que no querían votar por Evo tenían que votar útil. Perdón, sí, ¿me puedo tener un poco más de tiempo? ¿Hola? Claro que sí, doctora. Continúe, que es excelente la intervención. Entonces, ante esta eventualidad se han preparado pues todos los escenarios para resolver cualquier problemilla que apareciera con esa organización primero muy tímida, muy timurata, muy desorganizada, y yo se los digo sinceramente, muy de la sociedad civil, porque como se odia a los partidos políticos de antaño y ya empieza a molestar y a indignar lo que hace el MAS, entonces la sociedad civil nomás se organiza y de tumbo en tumbo y con un candidato que sea semi-independiente vamos al voto. Y los masistas confiaban en seguir ganando y no fueron muy pulcros en la preparación de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. A esas elecciones vamos con 6,5 millones de votantes, que el día de las elecciones cumplen con la ley, van en paz y orden y con mística y compromiso a votar. En todo ese proceso, el órgano
Electoral Plurinacional, que es la máxima instancia de organización electoral en el país, había advertido que estaban desarrollando un sistema muy moderno, tecnológico, etcétera, etcétera, que iba a dar los resultados de la elección a las 8 de la noche de ese mismo día. Y se llamaba el TREP, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. El día de la elección, el 20 de octubre, a las 8 de la noche, tal como lo habían prometido y lo habían sobre resaltado ese tribunal electoral vendido, lleno de funcionarios del MAS, dio su primer resultado, un primer reporte, sobre un 83.7% de las actas captadas y los resultados obtenidos. Evo tenía 40% y Mesa, que era el voto útil, el candidato alternativo, independiente, fusionado, etcétera, Mesa, que había acaparado los votos de todos los que no estábamos contentos con la reelección tan forzada de Evo Morales, tenía 38%. Por lo tanto, sí o sí se tenía que dar una segunda vuelta. Eso los puso pues de vuelta y media, ¿no? Porque cómo era posible que de 2/3 ahora vayan a estar a 2 puntos de un nuevo que venía sin ningún bagaje de acción política, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Tan chapuceros como son. Se suspende el cómputo a las 8 de la noche y se suspende toda la transmisión del hecho electoral. Y lo hacen por 24 horas. Obviamente que el proceso colapsa. Ya, pues todo el mundo dice, ¿qué ha pasado? No puede ser. Y la oposición a la mañana siguiente por primera vez lanza la consigna fraude y empiezan las movilizaciones en contra de Evo. Por favor, te pido el video 2 y si puedes con sonido, ¿ya? ¿Hola? Por favor. ¿Y con sonido se puede? No, tiene que ser con sonido. Esperemos que se ponga con sonido para darle inicio. Ojalá que se arregle. Si lo pueden iniciar, sería mejor. Sí. Sí, porque este es el lema más importante que ha tenido Bolivia en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Puedes volver al inicio, por favor? Y es el lema que a raíz de en este momento empieza a surgir en Bolivia, que es la más adelante, ahí. Es el quien se cansa, nadie se cansa, quien se rinde, nadie se rinde, Evo de nuevo, huevo. Entonces, esta es la muestra de lo que pasó en las calles. Y les hice un empasadito de muchos videitos donde ustedes van a poder ver cómo la gente indignada empezó a salir a las calles. Y bueno, el actor preponderante, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes como los jóvenes que están ahora en nuestro seminario, que eran los que jalaban la lucha y estaban con el pecho adelante, aunque obviamente había abuelos, había niños, había de todo. Los jóvenes de Bolivia y las clases medias urbanas, pero también ciertas organizaciones, no sale el sonido. Esto les muestra cómo era... Bueno, no se ha podido escuchar mucho el video, lo que quería era ver cómo la juventud especialmente sacó canciones, raps, de taquiraris, que son danzas nuestras, y otro tipo de canciones, y tuvo una dinámica muy grande en el proceso en el proceso de rechazo al fraude. Y se impuso el lema, nadie se cansa y todos vamos a luchar para que esto no salga.
no querían más mentiras y estaba indignada la población por lo que pasó. A los 2 o 3 días ya sale nuevamente el Evo Morales y se proclama ganador en primera vuelta. Eso ya fue lo final y ahí empezó una tragedia terrible de enfrentamiento y de luchas en las calles. Ahí Morales pide a la OEA un informe oficial y les da un tiempo para que hagan esa tarea, porque decía que él había invitado a la OEA para que vengan a observar y que va a pedir, y luego anula las elecciones con un decreto y también se compromete a cambiar a todo el tribunal electoral y a hacer nuevas elecciones. Y como nunca, pide tregua y paz y un cuarto intermedio a las movilizadas, que en ese momento le decía, y al inicio del problema, él decía los ridículos pititas. La pitita es una cuerdita que le llamamos aquí pitita, ¿no? Es un cordoncito. Lo que pasa es que toda Bolivia se había puesto en paro nacional y estaban bloqueando todas las calles y en toda Bolivia nadie podía moverse. Y todos estaban en sus piquetes, en sus barricadas, en sus bloqueos, y había cabildos que han tenido más de 1 o 2 millones de habitantes, y estaba toda la población dinamizada, y se reivindicaba la bandera boliviana, aunque obviamente había confrontaciones con los masistas, con ciertos sectores populares, en ciertas áreas que son más pobres, etcétera, ¿no? Pero obviamente que estas cosas que ridiculizó Evo Morales al principio, es decir, no saben ni bloquear estos, usan pititas y llantitas, y claro, y ahí se quedó el movimiento de los pititas, que fue el movimiento de todos los bolivianos, porque ponían unas pititas entre poste y poste, entre árbol y árbol, o agarraban 2 niñas o 2 jóvenes las pititas para que nadie circule. Los días van avanzando y todo está mucho más tensionado. Los del gobierno ven cómo se les va yendo el poder de las manos y obviamente también Evo ya se pone en una situación ya catastrófica porque realmente no había solución. Ahí viene el que los policías que ya no tenían gases lacrimógenos y no tenían cómo defenderse, no tenían provisiones en sus cuarteles, etcétera. Un día de esos viene la primera subversión de los policías y se unen a los pititas, a los manifestantes. Y querían defenderse con eso. Y Evo Morales da la orden al ejército que salga y ataque a policías y a pititas. Y ahí viene el problema de que el propio ejército tampoco estaba de acuerdo en salir a masacrar el pueblo. Entonces la situación ya se puso muy tensa y sobrevino su renuncia. O sea, no solamente ya era la anulación de las elecciones, sino que planteó en este shock que se presentó en el país, planteó su renuncia. Quería, por favor, que me lo pongas el video 3 y por favor con volumen, porque ahí viene una síntesis de lo que fue lo que él mismo pidió, que era el informe a la OEA. Renunciar a mi cargo de presidencia. Han pasado 25 días desde que Evo Morales dejó el poder, decisión que fue gatillada por el petitorio de los militares y las intensas protestas, pero también por irregularidades denunciadas durante las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El mismo ahora expresidente pedía a la OEA verificar el proceso electoral, de hecho, esperar sus resultados. No tenemos nada que ocultar. Quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de 3 países, den su informe correspondiente. La Secretaría General entiende asimismo que si el TC invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado. El día llegó. Hoy Evo Morales está en México. El
Palacio Quemado tiene nueva huésped interina y ahora hay un duro informe que demuestra manipulación y parcialidad en los comicios. Veamos. El informe comprueba manipulación dolosa en dos escenarios. El primero, en la alteración de las actas y falsificación de las firmas de jurados de mesas. Un segundo escenario en el conteo de los resultados. También muestra la aparición de dos servidores que no eran controlados por el Tribunal Supremo Electoral, a donde se redireccionó el flujo de los datos. Además, el lapidario informe comprobó la quema de actas y que hubo decenas de votos en el extranjero que no cuadraban con el número de sufragistas. Razones por las que desde la OEA aseguran que no se puede saber con certeza el margen entre Evo Morales y el candidato opositor Carlos Mesa. Además, califican lo sucedido como extremadamente grave, que debe hacerse una investigación especial y posterior judicialización de los implicados. El informe de 95 páginas generó reacciones en Bolivia. El análisis de integridad electoral sobre las elecciones generales de octubre en Bolivia comprueba claramente el fraude del 20 de octubre, la promulgación de la ley para anular las elecciones fraudulentas, elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral y convocar en el menor tiempo posible nuevas elecciones. Nosotros vamos a demostrar en estas elecciones que el MAS no hizo fraude, vamos a demostrar que vamos a ganar en estas elecciones, vamos a volver a ganar con este, con otro, con cualquier tribunal electoral, el MAS va a volver a ganar. Sin embargo, al cierre de este informe, ni Evo Morales ni funcionarios del Tribunal Supremo Electoral boliviano rechazaban o confirmaban lo demostrado esta tarde por la Organización de Estados Americanos. Bueno, con esto ya concluyo porque creo que ya me he tomado más tiempo del que me han dado y quería decirle, así está la historia de Bolivia. Estamos ahora a pocos días de la elección nueva. El 18 de octubre van a ser las elecciones con un nuevo tribunal, un tribunal electoral con nuevas circunstancias, pero con muchísimos problemas. Porque no solo es que el MAS, obviamente ustedes han entendido el carácter, el nivel del cinismo, de la agresividad, de la confabulación, de la organización, de la inteligencia, no solo nacional, sino de Venezuela, de Cuba y de más allá, que van a participar en esto porque no quieren permitir que se reviertan sus tendencias acumuladas en 14 años, sino que el propio pueblo boliviano está con muchos problemas. Y decirles que señalar en todo esto que lo que devela es el fraude electoral y cuyos datos técnicos sí se pueden encontrar en el informe de la OEA, pero que también el gobierno de transición no ha hecho nada para terminar y sacar un informe final, una sentencia judicial sobre este punto, que en casi un año de lo que ha pasado con Bolivia en las elecciones del 2018, también tenemos ahora mucha dispersión. Las ambiciones políticas de los partidos de oposición que no se ponen de acuerdo para ir a un voto útil están haciendo que el MAS pueda tener un avance, aunque solo con el 26%. Entonces, para terminar, en toda esta historia de Bolivia, ¿qué realmente es el fraude? El verdadero fraude no solo es el electoral. El fraude que ha tenido Bolivia, así como todos los países de la región que son liderados por el socialismo del siglo XXI, fue el engaño a los más pobres, la desilusión de los sectores que nunca fueron atendidos, el desfalco moral, porque ya todo es mentira y se hace la mentira una verdad. La sustitución de la esperanza por el odio. Hoy los bolivianos vemos que sentimos mucho odio de los unos con los otros, de los perdedores con los ganadores, de los pobres con los pocos ricos que hay, de los que viven en una zona contra los que viven en la otra, de los urbanos con los rurales, de los que tienen más marcada su etnia que los que se creen occidentales. Y todo eso nos lleva a la confrontación. Esa es la historia y quería terminar reflexionando sobre eso. El fraude electoral es solamente un pequeño componente del gran fraude moral que se hace a nuestros pueblos
con la imposición de estos gobiernos y de estos personajes autocráticos y sus afanes no desinteresados, absolutamente orientados a enriquecerse, a acumular recursos que tienen los liderazgos denominados del siglo XXI y de la izquierda latinoamericana. Gracias. Un millón de gracias, querida Mabel. Fue una presentación excelente con detalles y bueno, disculpa algunas fallitas técnicas que hemos tenido en este inicio de seminario. Sin embargo, creo que todos hemos quedado súper enterados de cómo ha sido todo el proceso allá en Bolivia. Le digo a los participantes si tienen alguna inquietud para compartir con la exdiputada Mabel Cruz, la hagan en este momento para iniciar este rato de reflexiones compartidas. María Mercedes, antes de dar la participación en la rueda de preguntas, primero quiero darles gracias a la doctora Mabel. Muchísimas gracias. Fue clara y práctica toda la presentación que nos dio, ilustrativa para todos nosotros en estos momentos tan críticos, como usted lo dijo. Son desafíos que estamos todos presentando. Y una de las preguntas que se la voy a dejar para cuando les corresponda hacerle a los demás participantes es, ¿qué posición fundamental le corresponde a la sociedad civil en este proceso para alzar la voz, mantenerla constante, con firmeza y con cohesión y con resistencia en estos procesos que actualmente nos corresponden a los ciudadanos? Porque es un sentido también de responsabilidad. Como nosotros, como sociedad civil, tenemos que ser agentes de cambio, actores en este proceso. Y qué mejor ejemplo el que tomó Bolivia, ¿no? Ahí cuando vimos los videos fue la sociedad civil la que se pronunció, la que se mantuvo en la calle. ¿Cómo nosotros podemos mantener y replicar, sabiendo que Venezuela lo ha hecho constantemente en transcurso de tantos años? Pero como usted lo dijo, estos regímenes lo que hacen es quitarnos las esperanzas y mantenerlos sumidos en el odio, en el resentimiento y hasta doblegarnos. Entonces yo creo que eso es una reflexión que nos gustaría escuchar de parte de usted también. Y qué posición tiene que tener el mundo libre y la comunidad internacional ante estas acciones que corrompen la democracia y nuestras justicias en nuestros países. Y vamos con la ronda de preguntas. Ya, perfecto. Bueno. También tenemos otra preguntita. Dice, ¿cree usted que es posible un nuevo fraude en Bolivia debido a que siempre quedan secuelas de corrupción en los organismos del Estado? Bueno, empezaré por la segunda porque la otra ya es más conceptual, la que me ha hecho la doctora embajadora. Quiero decirle que por la gente que tenemos ahora, por presidencia del comité del órgano electoral plurinacional, no tenemos duda, creemos en su idoneidad la mayoría de los bolivianos. Lo que pasa es que la nominación de ese tribunal también ha sido objeto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde todavía el MAS, con la ampliación de su mandato para el régimen transitorio que le sucedió después de que él renunció, tiene los 2/3 de votos y por lo tanto se sabe que esos 2/3 son pues de inclinación hacia el MAS. Y es más, se denuncia mucho que esta gente hubiese consolidado a muchos funcionarios masistas en todos los sistemas operativos de la Corte. Pero se ha recurrido a mucha asistencia técnica, apoyo de la OEA, etcétera, etcétera, y creemos que anulados esos mecanismos que les mostraba en un videíto sobre cómo funcionaron las elecciones anteriores, se supone que va a haber una mayor transparencia y no se ve la opción del fraude, porque el fraude tiene que ser digitado. Entonces, creo que esto es una respuesta. En relación a otra preguntita también que ha salido y dice, ¿cree usted que qué pasa con los organismos internacionales? Los organismos internacionales son supra a nuestros países y seguro que están súper organizados y mirando e interviniendo y haciendo inteligencia y pensando cómo van a lograr sus objetivos, sus
sus parteneros, sus pupilos, sus empleados, que serán pues los dictadores que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso y me imagino que también los mecanismos nacionales toman las precauciones al respecto, aunque es bien difíciles porque son regímenes instalados de muchos años, ¿no? Entonces deben tener, pues, estar en los vericuetos de la organización pública y habrá que tener mucho cuidado con eso. En relación a lo que decía nuestra embajadora, quiero decirle que este problema de la irrupción y el asumir el liderazgo tan fuerte de la sociedad civil en los procesos de liberación, de debate, de confrontación a los poderes que se van haciendo democráticamente autocráticos, ¿no? Como es el caso de Bolivia, y también Venezuela, porque según es electo, tiene parlamento, tiene todo, no son las dictaduras tradicionales militares de antaño, sino que son democráticamente autocráticos y autoritarios. Entonces tienen parlamento, tienen poder judicial, tienen alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera, pero hacen lo que quieren con el engaño que hacen al pueblo para que les dé votos tan importantes o votaciones tan importantes. Pero yo creo que la sociedad civil tiene un rol importante, de hecho es su vida la que está en juego, pero es importante que reflexionemos en nuestros países sobre la necesidad de establecer un sistema político mucho más organizado, mucho más orgánico, mucho más estructurado. Estos gobiernos lo que hacen es destruir la institucionalidad, destruyen la institucionalidad de un poder ejecutivo para que no haya mecanismos de control de gestión y todos esos sistemas administrativos sofisticados que hoy los tenemos a mano y bien facilito. Destruyen el poder judicial, se lo apropian. Destruyen las instituciones sociales porque captan y cooptan a sus liderazgos. Y al frente no hay partidos organizados, no hay partidos con tradición, no hay partidos en los cuales haya sucesión de liderazgos, organización, calificación de liderazgos. Entonces yo creo que es importante que la propia sociedad civil demande que haya organización política en el país y las cortes electorales y el sistema universitario, etcétera, debían ser los que impulsen el que vayamos a construir partidos sólidos, serios, que tengan doctrina, a los cuales se le pueda hacer seguimiento y exigencia, etcétera. Creo que amalgamar los dos va a ser una solución para el destino de nuestro país. Si me permite la coordinadora, hay un resumen que he obtenido de un videíto que para cerrar, y si es que hay tiempo, me gustaría que lo vean porque he visto que casi engloba todo lo que les he contado, pero tiene algunas facetitas que probablemente olvidé. Y lo que tal vez no he puntualizado mucho es que ahora Bolivia, y debe ser el caso de otros países de la región, hermanos, está dividida, pero su división es muy fuerte, es esencial. Estamos divididos, lo que tiene y que puede inclusive llegar a hacer ganar a Evo Morales la elección, que es el temor más grande que tiene un 60-70% de la población boliviana, es que a su lado están todas las organizaciones sociales, los sectores indígenas, los sectores agremiados, las clases desposeídas urbanas, y los campesinos y movimientos engañados de lo rural, que todavía siguen esperanzados en que uno que es de su identidad, uno que es de su clase, uno que es de su color y de su tradición, es preferible a cualquiera de los otros occidentales que nunca les dieron nada. Quisiera que por favor podamos ver eso y para eso... ¿Y el video número 4? Sí, por favor. Con gusto. Pero póngale con audio. El primer presidente indígena, el líder cocalero, el para muchos exitoso no se está viendo. Boliviano, Evo Morales, se despedía así del poder. No se está viendo. No se está viendo, María Mercedes. No se está viendo. Un segundito.
Un segundito. Okay. Estamos tratando de localizar el video. Si podemos seguir con las preguntas mientras estamos buscando ese video que probablemente resuma muchas dudas. Tenemos a David Solórzano que pregunta, este nuevo informe de la ONU sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela, ¿podemos interpretarlo como el fin de la dictadura en Venezuela, teniendo como modelo a Bolivia? Creo que la embajadora podía contestar. Conozco muy a nivel periodístico el informe, no lo conozco en detalle. Este informe es el punta de lanza de todo lo que nos corresponde seguir visibilizando. Nos corresponde a todos, como lo dije al inicio, es una responsabilidad de trabajo, de llegar a todas las diferentes instancias y que se cumpla una condena real a esos actores que hoy en día están identificados. Por eso que creo que estas actuaciones que hoy en día cada uno de nosotros está realizando va a lograr la salida del régimen dictatorial, y no es que tengamos que poner ejemplos o comparar lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que nos corresponde a todos visibilizar esta situación y que el fin llegue, pero logrando que la comunidad internacional se sume a esta solicitud que se está realizando desde el gobierno interino y de todas las víctimas que han elevado y han denunciado, porque eso es lo que más debemos reconocer, que a pesar de que sus familiares sigan siendo torturados o que ellos sigan siendo víctimas del régimen de Nicolás Maduro, lograron denunciar y hoy en día se vio en práctica y en teoría lo que está ocurriendo en Venezuela. Y como lo dije al inicio, no es solamente en este periodo que está ocurriendo de hace 5 años para acá. Las violaciones de crímenes de lesa humanidad y de torturas y de desapariciones forzosas están ocurriendo desde el 2000 en Venezuela. Entonces creo que el fin va a llegar, los malos van a tener que cumplir su condena muy pronto, pero creo que sí es responsabilidad de cada uno de nosotros lograr trabajar en conjunto y que se logre el sueño que más queremos todos, que sé que es así, que es la libertad de Venezuela, la libertad de todos los pueblos que hoy en día están sumidos en la miseria. Es como una ostra, es como lo que nos han traído los blancos, pero en transparente. Tenemos audios abiertos y también es fundamental hacer estos encuentros, estas ventanas de posibilidad de escucharlos a ustedes, saber cómo ustedes también pueden ser parte. Una de las consultas que le hacía a la doctora Mabel es cómo la sociedad civil puede ser parte de estos procesos, tener una posición clave en estos procesos que tanto necesitamos visibilizar. Por eso estos seminarios son parte de lo que queremos demostrarle al mundo, a ese mundo libre que necesitamos que apoye no solamente a Venezuela, sino también a esos países, esos pueblos como Cuba, como Nicaragua, y hoy en día Bolivia, que está enfrentando un proceso y un desafío delicado que es su democracia. Y desde aquí también, doctora, elevarle nuestra admiración a la presidenta interina. De verdad que es un orgullo escucharla y la posición última que ha tenido. Y como le digo, como mujer es fundamental que nosotras tomemos ese rol importante en estos caminos de lucha para Latinoamérica que tanto nos necesita. ¿Ya tenemos el video, María Mercedes? Sí, ya tenemos el video. Gracias, embajadora. Gracias, señora embajadora. Sí. El primer presidente indígena, el líder cocalero, el para muchos exitoso presidente boliviano, Evo Morales, se despedía así del poder en Bolivia. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico
y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia. Un desenlace que pocos esperaban. Morales llegó al poder en 2006 e hizo historia en Bolivia. Se convirtió en el presidente que transformó la economía con sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de pobreza y de analfabetismo. Pero fue su intento de ser presidente de Bolivia hasta 2025, en un cuarto mandato, y con unas controvertidas elecciones de por medio, lo que lo cambió todo. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a su renuncia? Eso te lo contamos en este video. La primera razón, el informe devastador de la Auditoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El gobierno y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia quedaron muy mal parados en este informe preliminar en el que la OEA constataba graves irregularidades. Iban desde falsificación de datos, manipulación del sistema de conteo de votos, hasta fallas en la cadena de custodia de las urnas. En el informe se aseguraba que es matemáticamente improbable que Morales hubiera ganado la presidencia en primera vuelta, tal y como proclamó el ya expresidente. Este informe fue para los detractores de Morales la confirmación de sus sospechas de fraude en las elecciones. La OEA sugería nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. Y eso fue lo que terminó ofreciendo Morales. Pocas horas después llegó este mensaje del comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas. Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y este elemento fue determinante. Los militares habían dejado de apoyar al gobierno. Eso se sumaba a los motines de la policía que habían comenzado días antes, sumándose a las protestas en la calle y diciendo que no reprimirían al pueblo. El gobierno de Morales quedaba así desprotegido, y es precisamente el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado las que han generado el debate de si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia. Morales y sus seguidores aseguran que sí, igual que los líderes de países como Cuba o Venezuela. También México apoya esta idea y tomó un inesperado protagonismo en la crisis en Bolivia, dando asilo político a Morales. En cambio, la oposición en Bolivia celebró triunfante la renuncia de Morales y negó que hubiera habido un golpe. Seamos claros, aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, también celebraron la salida de Morales. Pero la caída de Evo Morales no se hubiera producido sin la presión de las calles, que fue sostenida durante 3 semanas. Las protestas comenzaron el mismo día de las elecciones, cuando ocurrió esta polémica suspensión del conteo de votos, justo cuando todo apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y el opositor Carlos Mesa. Cuando se reanudó el conteo, había cambiado esa tendencia y se proclamó a Morales vencedor en primera vuelta. Esto encendió las calles y aumentó la polarización. Por un lado estaba la oposición, que desde el inicio apeló a la movilización callejera y fue aumentando el nivel de sus demandas y también sumando nuevos líderes. Primero, liderados por el candidato Mesa, reclamaban una segunda vuelta. Luego fue tomando relevancia el líder de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el pedido pasó de unas nuevas elecciones a directamente reclamar la renuncia del gobierno de Morales. Del otro lado, el líder indígena también animó a sus seguidores a protestar. Así, sindicatos y poderosos movimientos sociales salieron a las calles a defenderlo. Y aunque hubo manifestaciones pacíficas, también hubo mucha violencia en los enfrentamientos entre seguidores y detractores del gobierno. Vandalismo, incendios y hasta agresiones a funcionarios y aliados de Morales. Pero yendo un poco más atrás, hay muchos que piensan que el germen de esta crisis política está en la candidatura misma de Evo Morales a un cuarto mandato. La Constitución de Bolivia solo permite 2 periodos consecutivos. Morales convocó a un referéndum para cambiar esto y una mayoría de bolivianos votó por el no. Fue su primera derrota electoral y el inicio de su debilitamiento político. Pero a pesar del rechazo popular, Morales apeló al Tribunal Constitucional, que en un polémico fallo dio luz verde a su candidatura. Todo esto hizo que entre muchos creciera la idea de que Morales buscaba eternizarse en el poder. Ahora, el primer presidente indígena de Bolivia ya no está, y su renuncia
deja un país profundamente polarizado, que aún debe encontrar una salida a la peor crisis política que ha vivido en los últimos años. Y con esto termino. Muchas gracias por haber tenido tanto tiempo y haberme permitido, María, que haga esta exposición. Como han visto, ese video que ha hecho la BBC de Londres se resume lo que yo les he contado, y he recurrido a esos mecanismos para dialogar más fácilmente con toda esta juventud y que vean que la ciudadanía organizada, la valentía de los jóvenes fundamentalmente, mujeres y varones, porque aquí la sociedad se une, hace que lo imposible se pueda concretar. Hay que pensar que sí, lo imposible, que nosotros nunca pensábamos que las pititas y las llantitas y los cantos que tanto hubieron en Bolivia pudieran haber llevado a Evo Morales a que salga del país, y lo único que esperamos es que no vuelva, porque sería una tragedia que Venezuela se va a quedar pequeña con lo que nos puede pasar a los bolivianos, especialmente a todos aquellos que no coincidimos ni con las praxis ni con las actitudes que ha tenido el ex gobierno del MAS. Eso es todo. Sí, muchas gracias, doña Mabel. Tenemos también todavía un videíto en el que allá en Bolivia ustedes me informaron que están promoviendo un libro, un lanzamiento de un libro, y lo vamos a colocar a continuación. Perfecto. Solo decirles que para este año de aniversario, que va a ser en octubre, de las pititas, hay este libro ha sido anunciado para la próxima semana, y mañana en la noche se van a presentar 2 trabajos de jóvenes universitarios en el que van a estar haciendo un cortometraje casi de 1 hora sobre lo que ha sido los recovecos de la sublevación popular en Bolivia. Muchísimas gracias. Mabel, doctora Mabel, antes que se nos retire, ¿usted cree que podamos responder unas preguntas que nos están haciendo los participantes? Que creo que es muy importante dejarles las respuestas. Ramón Piña nos dice, ¿cuál fue el rol de los militares? ¿Qué tan alineados estaban al gobierno de Evo Morales? Bueno, Evo Morales se encargó en su proceso revolucionario y de proceso de cambio que han llamado, de que cambien sustantivamente los ingresos de nuevos militares, tanto en las academias militares cuanto entre las policías. Se dio normas explícitas y no explícitas de que al menos 50% de los que iban a ingresar tenían que ser muchachos y chicas de los sectores rurales, de los pueblos indígenas, etcétera. Tengan en cuenta, en 14 años, esos muchachos han llegado a coroneles, han llegado a capitanes, etcétera. O sea, y son gente que ha entrado a un ejército especialmente que cambió la consigna de que viva Bolivia, siempre libre. No, viva Bolivia, viva mi patria, por el tema de que patria o muerte venceremos, que era el lema cubano y del Che. Entonces hubo un adoctrinamiento muy grande a las Fuerzas Armadas y policiales. Pero a pesar de eso, la esencia popular, la esencia del sentimiento de los militares sigue estando con el pueblo, ¿no? Y el problema que ha habido es que como de costumbre, los más importantes esfuerzos se desarrollaron a nivel de cúpulas, en términos de sobresueldos o de prebendas, y la soldadesca que llaman, siempre ha estado en las mismas condiciones, muy pobres, muy limitadas, muy, muy difíciles. Entonces, ¿qué pasó? El momento de la sublevación popular, los soldados, los que estaban en las trincheras, a los que les mandaban a reprimir, miraban que los muchachos que estaban a su frente eran sus primos. Ha habido muchos encuentros familiares entre padres, hijos, hermanos, primos, parientes, vecinos, coterráneos, y se reconocían y se abrazaban.
Entonces muchos de los policías salían de las fuerzas del orden y se iban al lado de los pititas, o los pititas se abrazaban con la mayoría de la gente en las barricadas, etcétera, llevaba alimentos y provisiones para compartir con los que los iban controlando. Entonces se hizo una relación humana muy difícil de controlar con órdenes de mando. ¿Y qué pasó con las Fuerzas Armadas? En realidad ese comandante que aparece en todos los videos y los informes de prensa internacionales, el que era el comandante general de las Fuerzas Armadas, obedece a toda su plana mayor, a su estado mayor general de todas las fuerzas, qué sé yo, de aviación, de naval, de militares y de policías, que les decían que ellos no podían ir a reprimir al pueblo, porque los que estaban haciendo toda la sublevación y toda el rechazo y la movilización activa era gente del pueblo, eran chicos, muchachas, papás, tíos, de todos ellos, que no podían enfrentarlos. Y entonces es que ese mando le ordena al brazo derecho militar y máxima autoridad militar de Evo Morales a que pida que renuncie y se vaya. Ahí, en ese puntito, se agarran ahora desde la Arestegui hasta un montón de gente, inclusive del propio Parlamento americano, que dicen que ha habido un golpe. No hubo un golpe porque el militar comandante lo único que dijo fue existo y después desapareció, porque no había ni un militar en la calle ni nada. El momento que dijo esto, sí, los militares ordenados por sus mandos medios sacaron a su gente a las calles para proteger a los sublevados, porque las fuerzas del MAS que venían armadas, que son esas brigadas militares, esas brigadas, como llaman ellos, esos comandos de acción de guerra, estaban ya disparando y de hecho se produjeron muchos muertos por esos francotiradores y por esa gente que estaba preparada como comandos civiles de fuerza y armados. Entonces, los militares no han hecho prácticamente nada más, o sea, no es una dictadura militar esta porque no hay un solo militar involucrado, todo ha sido del pueblo y se ha sustituido en el gobierno a la presidenta Yanine Áñez con un mecanismo meramente constitucional del reglamento del Senado Nacional. Eso es lo que les puedo comentar, pero fue un escenario de mucha vinculación humana y de mucha solidaridad entre bolivianos. Muchísimas gracias, doctora. Cosa que es diferencia a Venezuela, que hoy en día está amparada por un narcoterrorismo y narcotráfico y colectivos armados y grupos irregulares como el ELN y la FARC. Esa es la gran diferencia que hoy en día tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que los militares no fueron tan penetrados por este tema, porque sí hay un cuartel general del narcotráfico y de los cocaleros en una región de Bolivia, que es el centro de Bolivia, que es Cochabamba. Y claro, el debate ha debido ser para ellos quitar el poder a todo este sistema de producción cocalera que sin duda se sabe que es el centro del narcotráfico, donde había un aeropuerto internacional, se ha hecho todas las mejoras posibles y había una absoluta protección y un encerramiento para que operen con mucha tranquilidad los carteles y demás cosas. Y se llegaron a empoderar a ellos, pero ellos no eran suficientes para todo el país. Entonces, si bien estaban con los mejores negocios, no eran suficientes para enfrentar a toda la movilización en todo el país, que es un territorio grande, ¿no? Así es, doctora. De verdad que fue un privilegio para el pueblo boliviano que las Fuerzas Armadas respondieran como tienen que ser, proteger a su pueblo. Una de las preguntas que nos hacen, Hugo Uzcategui, ¿cuál es el juego de los factores internacionales en los procesos de elección de un país y ante un fraude evidente? Para el caso nuestro, como han visto en los videos y lo que yo les he comentado, la OEA como
la misión de veedores oficiales fue importantísima porque en función a eso se dio todo el tema. No porque no haya acá informes técnicos y muy científicos que han hecho ingenieros especializados en informática y que son de seguimiento del fraude, sino porque por la voz importante que tiene el organismo internacional como veedor formal y oficial de las elecciones. Entonces, para nosotros ha sido la llave de nuestro avance, diría, ¿no? Del primer paso de liberación. Pero es vital, yo creo, además la Comunidad Económica Europea que suscribió todos los informes de la OEA. Aquí se habla solamente de la OEA, pero no es solo la OEA, es la Comunidad Europea con todos sus mecanismos de control y fiscalización electoral, que también avaló ese informe y que fue ese fue el pistoletazo que lo llevó a Evo Morales a renunciar. Creo que es vital que se hagan las negociaciones con estos organismos internacionales para poder tener veedurías oficiales con voz seria y serena, y esto puede ayudar muchísimo, porque si no, hacen lo que quieren a cuarto cerrado. Es importante las misiones internacionales oficiales y democráticas, ¿no? Creo que es importante. Muchísimas gracias, doctora. También nos preguntan, dice, ¿considera que se llegará a unir la oposición? ¿Cree usted que es posible un nuevo gobierno del MAS al tener ventaja en gran cantidad de las encuestas? En este momento, y ya no mostré las laminitas que tenía por ahí, pero el MAS está con un 26% y el segundo está con un 18%. Estamos, y un tercero, que era la presidenta Janine, que estaba de candidata también, con 10%, ella ya renunció. Pero hay un cuarto candidato, el joven que apareció en algún video, que es un joven muy aguerrido, muy innovador, etcétera, y que es de una región, de la región oriental de Bolivia, o sea, representa un departamento. En ese departamento él tiene todo, pero no ha cruzado la cordillera y por lo tanto no está en el altiplano boliviano. Y estamos en este momento en la más dura y deprimente crisis de que los dos, o sea, ya Janine renunció, quedamos con el segundo, que es el Mesa del año pasado, y este nuevo joven que está por el 10%, 12%. Se tendrían que unir ambos para superar al MAS. Las perspectivas de que se unan es muy difíciles porque ambos aluden, bueno, el segundo dice yo soy segundo, tengo las mayores opciones, y lo sabemos todos los bolivianos. Pero necesitamos el voto del tercero, y el tercero con el criterio de soy de la sociedad civil, un líder nuevo, no tengo nada que ver con los partidos y los actores de antaño, tengo mi departamento que tiene que renovar y que tiene derecho al liderazgo nacional, y una serie de argumentos, todos muy atendibles, y no se quiere retirar. Por lo tanto, la población tuviera que tomar la decisión del voto útil otra vez. Y esto es bien difícil, porque la gente puede dar su voto útil una vez, pero cada vez no le gusta, porque no es que esté, es como un matrimonio por la fuerza, ¿no? No está enamorado, no lo conoce muchos, pero es el opositor del otro. Pero ese argumento parece ya no ser suficiente. Estamos haciendo conejos para que puedan encontrar alguna forma de aliarse y podamos salvar al país. Es nuestro deseo, porque si se unen, podemos ganar la elección en primera vuelta. Si se separan, no sé qué irá a pasar, eso ya ustedes se van a enterar. Pero estamos en momentos dramáticos, donde en cada casa, cada persona, cada grupo, así en nuestro aislamiento del coronavirus, mantenemos miles de Zooms para tratar de consolarnos, de conocer a alguien y mandarle mensajes, pero estamos bien complicados. Ojalá, doctora, podamos llegar a los puntos de conciliación y de cohesión, como nos decían ahí, que sea la verdadera integración social y que se generen políticas que den respuestas reales para nuestros pueblos, que hoy en día son los más afectados. En uno de los comentarios de los participantes nos decían, las coyunturas políticas son diferentes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
pero el socialismo de Latinoamérica tiene implementado el mismo manual del Fidel Castro. El militarismo venezolano está lleno de corrupción, a diferencia de la boliviana. ¿Usted qué nos puede decir cuando vemos que son 3 países hoy en día afectados por los mismos sistemas que los han replicado? Y yo creo que usted al inicio de su presentación lo dijo, el régimen ha utilizado los recursos del Estado venezolano para implementarse y a entrincherarse en estos países utilizando la diplomacia socialista, así como los círculos bolivarianos y otras actividades que ellos han implementado para generar caos en estos países. ¿Qué opina usted, doctora? Yo creo, bueno, eso es simplemente una especulación, ¿no? Como mujer de la antigua época tengo muy poco conocimiento de lo militar y todo esto, pero lo que sí sé es lo siguiente. Ustedes están más cerca de Cuba y por ende el llegar, el salir, el entrar es muy facilito. Acá, tan lejos, no ha debido ser muy fácil que vengan así muchos cuadros, porque como decía el joven que ha preguntado, sí, o sea, la inteligencia militar cubana, los activistas cubanos, los mercenarios, etcétera, están en todas partes y seguro que aquí se han venido con un avión. Lo que pasa es que han descuidado el tema militar porque eso hubiera sido un factor que no se podía resolver ni todo el pueblo organizado lo podría sobreponer porque es suicida, ¿cierto? Enfrentarse a gente que está mentalizada para matar al enemigo. Entonces, el tema del suicidio el autosuicidio político es un tema de trabajo psicológico muy difícil que no lo podemos enfrentar. Pero lo que digo es, creo que habría que establecer lazos, nexos con esta gente para poder enfrentar el problema. Acá no ha debido ser factible porque mucha gente de los cuadros militares antiguos y también modernos todavía tienen un cierto patriotismo y un orgullo de haber sido el país donde murió el Che. No se olviden de esa variable, ¿no? Las Fuerzas Armadas bolivianas derrotaron al guerrillerismo castrista y cubano en las guerrillas de Valle Grande y de los lugares donde vino el Che, y lo derrotaron a la estrategia del Che, que en ese momento era muy, muy importante en todo el mundo y muy importante para los progresistas, los izquierdistas, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas han hecho que seguramente haya una disonancia cognitiva, una superposición de sentimientos entre ser las Fuerzas Armadas bolivianas o ser las Fuerzas Armadas del socialismo del siglo XXI y de los países del ALBA y sus amigos de los castristas y de los chavistas y de los maduristas y de los orteguistas. Entonces, debe haber ahí algún factor psicológico, pero creo yo que con ustedes es más complicado porque los deben tener, el sistema militar debe estar totalmente penetrado de una estructura y una organización de control que hace que los corazones de esos militares no tengan piedad ante sus semejantes y puedan disparar a matar. Esto creo que hay que ponerlo en escenario y creo que lo que se ha hecho en Bolivia era muy bonito. Las canciones, los raps, las arengas, las poesías, etcétera, que han hecho los jóvenes han sido permeabilizadas al ejército por las radios, etcétera, y creo que también tiene su mensaje, ¿no? No podría decir que es algo importante, pero creo que hay que ver las maneras de penetrar, de insertarse, de llegar a los corazones de esas fuerzas policiales y fuerzas armadas de base. Y creo que ahí hay que buscar los aliados. Si no, todo es un problema de fuerza. Doctora, de verdad que muchísimas gracias y con su cierre, de verdad que nos llena de mucha preocupación la tarea que nos toca a nosotros, a esta generación, a este rol que le ha tocado enfrentar ante una dictadura que está intervenida por inteligencia cubana, por personal cubano, que hoy en día tenemos influencia e incidencia iraní en nuestro país,
Y creo que, señores, los invito de verdad, de todo corazón, a que se atrevan a ser líderes, que construyan el camino en donde no lo hay, porque hoy en día los venezolanos nos han dejado sin camino alguno y nosotros nos toca hacer procesos y generar esos caminos que tanto necesitamos. Y tienen que ser con determinación y optimismo. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, son el presente y el futuro para el desarrollo democrático y de la esperanza que tienen todos nuestros jóvenes y niños que esperan que ustedes hoy tomen una posición diferente y no se queden en su casa solamente detrás de unas redes sociales. Se lo dice una amiga, una colega, una hermana venezolana que le tocó muy duro desde su trinchera en Venezuela y que creo que ustedes pueden dar el cambio. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer el cierre formal y vamos a colocar el video para que ustedes, bueno, ya nos vemos el próximo sábado. Al grupo de participantes, 1.000.000 de gracias, doña Mabel, excelente presentación, quedamos muy complacidos y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo a todos y no olviden la esperanza. Y los hackers que se activen porque ellos entran, como aquí entraron, a hurgar todos esos algoritmos, aquellas cosas que para mí son un misterio, parecen chino, esos algoritmos, esos lugares, y ahí van a hacer el control electoral, que a nosotros nos sirvió mucho, porque jóvenes ingenieros entraron a todo y reforzaron la postura de la OEA. Un saludo y un abrazo y suerte. Muchísimas gracias, Para doctora. nosotros y para ustedes. Muchas que gracias. Dios la bendiga, que bendiga al pueblo boliviano y a todos los presentes. Muchísimas gracias y que bueno, que sigan ahí, lo esperamos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. No. Oh, no se vio. Solo apareció la computadora. Como no dijeron nada, pensamos. ¿Y ahora? Sí. El libro 21 días de resistencia cuenta tu historia. Poniendo llantitas, ay, ¿qué queda de paro es eso? Al 100%. Evo Morales ganó con más de 10 puntos. Fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Que cuando se cometió el fraude electoral, tenía como resultado A parar este país. este libro multimedia relata y documenta hora por hora los abusos y errores del MAS y la pelea de millones de colombianos por defender la democracia, que precipitó la caída de Evo. No vayan a denunciar. Estos 8 los demás departamentos. Por bien policía en Cochabamba. Denunciar el cargo de presidente. Gracias, hasta pronto. Ahora sí, gracias, hasta luego. Luego.